Ahí en tu casa te invito a que puedas leer el libro de Mateo, capítulo 28, 5, que dice: el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Jesús murió y Jesús resucitó para pagar el precio por tu pecado, para pagar el precio por mi pecado. Y Él promete dar vida eterna a quienes lo aceptan y reciben como Salvador. Te invito a que puedas cantar con nosotros esta canción que habla de la vida que encontramos en Jesús. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. La palabra de Dios en el libro de Romanos 5:8 nos dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios te ama, Dios me ama, aunque conoce todas tus faltas, su amor no tiene límites. Él está listo para perdonar tu pecado, Él está listo para perdonar mi pecado. Él está listo para que nosotros podamos realmente aceptarle y podamos recibir al Señor en nuestros corazones. Acompáñame en esta canción tan hermosa que dice así.
siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que envió a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto, envió a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Brazos abiertos. Amén. Y tenemos un Dios que nos ama profundamente, que envió a su Hijo a morir por vos, a morir por mí, para que todos los que creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Muy buenos días para todos, un saludo muy especial nuevamente para toda la familia de la Iglesia Florida. Estamos aquí en nuestra casa, nuevamente en un espacio vacío, en los asientos vacíos, pero con un corazón lleno, con un corazón
dispuesto a compartir con la membresía de nuestra familia espiritual, y también damos la bienvenida a todas las personas que han sido invitadas y que se están conectando con nosotros en este tiempo para seguir estudiando la palabra de Dios. La palabra a su tiempo cuán buena es, dice el salmista. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Y dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que tenemos esa convicción absoluta de que cuando estamos enseñando la palabra de Dios, Dios está hablando. Y cuando Dios habla, algo sucede. No podemos ser las mismas personas después de que Dios nos haya hablado a nosotros, porque su palabra es poderosa, es viva, eficaz. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Dios dijo y fue hecho. ¿Te imaginas el poder de la palabra de Dios? Y en eso estamos en esta mañana. Estamos en esta serie titulada Fe en Acción. Fe en Acción. Es un estudio basado en el libro de Santiago. Y decíamos que Santiago es una persona muy práctica, y él nos va a enseñar cómo poner en práctica nuestra fe. Cómo poner en práctica nuestra fe. Y vimos en la primera semana cómo afecta la fe o cómo actúa la fe en tiempos de pruebas, en los tiempos donde los problemas arrecian y arrasan. ¿Cómo actúa la fe? ¿Cómo se pone en práctica la fe que decimos tener? En la segunda semana vimos cómo actúa la fe en tiempos de tentación, cómo vencer la tentación. La semana pasada hemos visto cómo ser bendecido por medio de la palabra de Dios. Y en esta mañana les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 2. Vamos a comenzar el capítulo 2 y vamos a ver en esta mañana cómo actúa nuestra fe en el trato con las personas. Cómo actúa nuestra fe en el trato con las personas. Cómo tratar bien con las personas. Ese es un tema muy práctico que Santiago nos trae en esta mañana. Y yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 2. Y voy a leer de la Biblia de la Nueva Versión Internacional, que dice así, versículos 1 hasta el versículo 13. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o sentate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman?
Versículo 6. Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Amen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. La compasión triunfa en el juicio. Aquí vamos, el título de este mensaje es ¿cómo tratar bien a las personas? Y vamos a ver lo que Santiago tiene que decir a la iglesia, a la congregación, en el buen trato de las personas. Y yo estoy seguro que tus problemas más grandes, así como mis problemas más grandes, han sido en el área de relaciones, ha sido en el trato con las personas. Y dice Santiago, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en este pasaje, en esta mañana, Santiago nos va a dar el principio, el problema y la prescripción, o sea, la aplicación en cuanto a este tema de tratar bien a las personas. El tema en esta mañana tiene que ver con el trato correcto, la no discriminación, el no favoritismo. Así que vamos a ver el problema, el principio y la prescripción en cuanto a este tema. En primer lugar, en el versículo 1 vemos el principio. Santiago capítulo 2 versículo 1 dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Entonces, nosotros sabemos que Santiago se está dirigiendo no solamente a sus hermanos de raza, que son los judíos, sino a hermanos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Por esa frase con la que comienza, dice, hermanos míos. Él se refiere a la familia de la fe, la familia cristiana, a la iglesia. Y dice, ahí utiliza la palabra, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces esta palabra fe se refiere a la fe cristiana, no tanto al hecho o a la acción de confiar en Cristo, sino que se refiere al conjunto de enseñanzas que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Entonces, en la Escritura, la palabra fe, en muchas ocasiones, también significa la creencia en el conjunto de doctrinas que encontramos en la palabra de Dios. Y en este caso, eso es lo que significa acá. Y dice, hay otra palabra ahí, que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin favoritismo.
En la versión Reina Valera 1960 dice que vuestra fe sea sin acepción de personas. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a la práctica anticristiana de mostrar parcialidad. A eso se refiere el favoritismo, o a la acción de mostrar, de hacer acepción de personas. Entonces es una práctica anticristiana de mostrar parcialidad. En otras palabras, Santiago está diciendo, hermanos, al practicar la fe cristiana, no hagan discriminación contra nadie. Santiago está diciendo, si ustedes creen en el conjunto de enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, entonces no tengan favoritismo, no hagan discriminación contra nadie. Entonces, está hablando de parcialidad, está hablando de prejuicio, de favoritismo, de discriminación. No hagan eso, dice Santiago. No tengan un trato y no acepten a las personas de una manera superficial. Y esta es una enfermedad común. Entonces, ¿qué es el favoritismo del que habla aquí? La definición dice preferencia que no se basa en el mérito o en la justicia, sino en el favor, especialmente cuando este favor tiene que ver con conceder cargos y también conceder premios, algo que no está basado en méritos ni en justicia, sino solamente en favor. Y en esta mañana vamos a hablar de algunas áreas comunes de discriminación. Santiago dice que vuestra fe sea sin favoritismos. Ahora, ¿en qué áreas? ¿Cuáles son las áreas más comunes de discriminación? Vamos a citar algunos. Uno de ellos es la apariencia. La apariencia. Muchas veces discriminamos a otro sencillamente por su apariencia. En nuestra sociedad y en nuestra cultura, la belleza es todo. Es todo. Si vos sos una persona bien parecida, ya está. Ya está. Y si sos una persona no muy bien parecida, entonces tenés un problema en esta sociedad en que vivimos. Juzgamos a las personas por su apariencia. Juzgamos a las personas por cómo se ven. Juzgamos a las personas por cómo se visten. Escuché de un experimento que hicieron unos mochileros, aquellos que están en las rutas y hacen sendero para viajar. Y dice que se vistieron de diferentes mochileros, se vistieron de diferentes maneras, algunos peor y otros mejor. Y el resultado fue que cuanto mejor estaban vestidos, más eran las personas que los alzaban en sus vehículos y podían llevarlos. Entonces, definitivamente, la manera que vestís te relaciona con otras personas. Pregunta, ¿cómo juzgás a las personas? ¿Juzgás a las personas por cómo se ven? ¿Juzgás a una persona por la impresión, un juicio inmediato sin conocerlo? Estamos hablando, y Santiago está hablando de este tema porque él sabe que aún los cristianos no estamos exentos de este problema. Entonces, discriminamos
por la apariencia. Esa es un área común de discriminación. Otra área son los antepasados. Juzgamos a las personas por su raza, por su nacionalidad, por su origen. Increíble. Pero hay muchas iglesias en que las personas de color negro, no son bienvenidos. O los asiáticos, o los judíos, o los nativos en un mismo país. Entonces, depende de cómo suena tu apellido, entonces está bien. Si suena algo como Wright, entonces es un apellido americano, ya la tenés ganada. Si suena algo como Piccolini, es un apellido europeo, es un italiano, perfecto. Y en ese orden de cosas, yo estoy frito, porque González no cuenta. Discriminamos por diferentes razones, por apariencia, por nacionalidad, por origen, por raza, por apellido. Pero otra área de discriminación es la edad. O son muy jóvenes o son muy viejos. Los jóvenes discriminan a los viejos discriminan a los jóvenes. Otra área son los logros. Nuestra sociedad, nuestra cultura definitivamente prefiere a los ganadores y se olvida de los perdedores. Y vos en un momento podés ser un héroe porque físicamente está bien, se te ve bien, pero si no tenés logros en tu vida, sos un cero a la izquierda. Entonces, los logros, los títulos que alcanzamos son las áreas de discriminación más común. Otra área es la riqueza. La riqueza. Y esta es la distinción más común. Juzgamos a las personas por sus riquezas. Si son pobres o si son ricos, por su posición económica. Pregunta, ¿qué actitud tenés hacia las personas que ganan más dinero que vos? ¿Y qué actitud tenés hacia las personas que ganan menos dinero que vos? Entonces, este es el área que Santiago escoge de todas las demás áreas comunes en que podemos discriminar. Él va a hablar de la distinción económica. Y fíjate en el versículo 2 al 4, él dice, y él va a ilustrar su tema. Supongamos, dice que en el lugar en donde se reúnen, entra un hombre con un anillo de oro, ropa elegante, y entra también un pobre desarrapada. Dice, si atienden bien al que entra con ropa elegante y le dice, siéntate aquí, en este lugar más cómodo, pero al pobre le decís, quédate ahí en la esquina, o sentate en el suelo, a mis pies. Dice Santiago, no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones. Entonces aquí, nosotros en esta ilustración, vemos a dos individuos desconocidos que llegan a la iglesia uno después de otro. ¿Cómo sabemos que son desconocidos? Porque no saben dónde se van a ir a sentar. La gente que viene por primera vez entra a la puerta y empieza a mirar por todos lados y medio se siente perdido muchas veces en la iglesia hasta que viene alguien y lo lleva. Entonces vemos que no eran personas asistentes a esa asamblea. Entonces dice que
El primero camina, entra desparramando riqueza. Su ropa era espléndido, dice. Y en sus dedos anillos de oro. En realidad, en el griego dice dedos de oro. Lo cual significa que probablemente esa persona rica tenía anillos en todos los dedos. Y no solamente en ese tiempo se usaban en los dedos, sino algunas veces las joyas se usaban por la ropa, se cosían por la ropa. Entonces esta persona entra en la iglesia y ahí se acerca el ujier, le trata con toda amabilidad y busca un lugar, probablemente hace levantar a algunos que están ahí adelante, lo pone adelante, queremos que usted se siente aquí, queremos que todo el mundo le vea a usted. Pero de repente entra, dice, una segunda persona, y esa persona es una persona pobre. La manera que muestra es que es un indigente vestido con harapos. Probablemente tiene los vaqueros rotos, sin calzado, desaliñado su pelo, sin usar desodorante, qué sé yo. Pero realmente muestra un gran contraste entre uno y otro. Y a esta segunda persona, el ujier tiene que tomar una decisión, decir, ¿dónde lo va a poner? Y él al rico le puso en la primera fila, en el lugar más visible, y a esta segunda persona, pobre, no tiene un lugar, y le dice, bueno, parate ahí en la esquina, porque no tenemos más lugar, o sentate acá a mis pies, en el piso, si querés. Entonces, el principio es que la fe, si decimos creer en el conjunto de enseñanza que Jesucristo nos dejó, esa fe tiene que ser sin acepción de personas, sin favoritismos, sin favoritismos. Entonces, la fe cristiana no debería, una fe consecuente, no debería hacer distinción de personas ni discriminación. En este caso, por causa de una posición social o la riqueza de una persona. Entonces, vemos el principio. En segundo lugar, vemos el problema con la discriminación. ¿Cuál es el problema con el favoritismo? ¿Cuál es el problema con la discriminación? En primer lugar, en el versículo 1 dice, hermanos míos, la fe de nuestro Señor que tienen en el Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. O sea, el primer problema con el favoritismo es que no es de cristianos. No es de cristianos. Ya dijimos nosotros que el propósito mayor que tiene Dios para con cada uno de los cristianos es que seamos más parecidos a Cristo. Que seamos hechos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y si querés ser como Jesús, entonces no actúes con favoritismo, no hagas acepción de personas, dice Santiago. Él va a decir que la fe y el favoritismo son incompatibles. ¿Por qué? Está hablando a la iglesia. Somos una familia. Y esta palabra favoritismo se usa solamente 4 veces en la Escritura, y
En ellas, cuando se usa, se refiere a Dios, diciendo que Dios no hace favoritismo. Romanos capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios, porque con Dios no hay favoritismos. Entonces, Jesús trató a todos con dignidad. Y Pedro, uno de los apóstoles, tuvo que aprender esta verdad antes de ir a la casa de Cornelio, en el libro de los Hechos. Entonces, Dios ama a todos. Y Dios trata a todas las personas sin favoritismo. Y si hay un lugar en el mundo donde no debería haber ningún tipo de discriminación, ¿dónde debería ser eso? Debería ser la iglesia. Debería ser la iglesia. Hay discriminación en todas partes del mundo, pero debe haber un lugar en el que no importe quién sos, ni de dónde venís, y en el cual seas bienvenido. Y ese lugar debería ser la iglesia de Cristo. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice, y el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, en primer lugar, el favoritismo es incompatible con el cristianismo. La discriminación es incompatible con el cristianismo. En segundo lugar, el segundo problema con el favoritismo es que no es razonable. No solamente no es de cristianos, sino no es razonable. Vemos versículo 5 en adelante. Dice, escuchen mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Entonces, acepción de persona, el favoritismo es irracional, irrazonable. Dicen, en primer lugar, ¿por qué? Santiago dice, porque hacer favoritismo entre ricos y pobres es irracional. ¿Por qué? Porque Dios escogió a los pobres de este mundo. Dios escogió a los pobres de este mundo. Ahora, Él no está diciendo que es bueno ser pobre y es malo ser rico. En realidad, no está diciendo eso. Tampoco dice que solamente el pobre va a ser salvo. Pero en el versículo 6 dice, Dios los eligió y ustedes lo menosprecian. Ustedes lo están afrentando por la manera, recuerden la ilustración que dio Santiago. Y ahora él dice, Dios les escogió a ellos. Y ustedes lo están menospreciando por su dinero, por su riqueza. Es irracional menospreciar a aquel que Dios ha escogido. La otra pregunta, la otra razón por la que es irracional, vemos en la siguiente pregunta, el versículo 6. Dice, ¿no son los ricos quienes los explotan a ustedes? ¿No son los ricos los que los explotan a ustedes y los llevan ante tribunales? Tenéis que recordar que esta gente a quienes Santiago está hablando habían perdido su trabajo en Jerusalén,
habían perdido sus hogares, tuvieron que salir, y eran gente pobre, y en esa condición de pobreza, la gente con más recursos económicos, mayormente la gente rica, les explotaban a ellos, haciéndoles trabajar mucho por poca plata. Algunos de ellos se endeudaban, otros eran hechos esclavos, porque si no querías ser esclavo de la persona a quien debías, ¿qué pasaba con ellos? Iban a los tribunales y iban presos, iban en la cárcel, y desde la cárcel eran la comida para los leones en el circo romano. Así nomás. ¿Y quiénes estaban detrás de eso? Muchas veces detrás de eso estaba la gente con recursos. Entonces Santiago le dice, no son los ricos quienes os explotan a ustedes y los llevan ante los tribunales. Es irracional. Entonces que ustedes estén haciendo justamente acepción de personas, favoreciendo por su dinero a esas personas. En el versículo 7, otra razón por la que era algo irracional, ilógico, Santiago pregunta, ¿no son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Blasfemia es una ofensa verbal contra la majestad divina. Ofensa verbal hacia la majestad divina. Y Santiago les va a decir a ellos, no son ellos los ricos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen. Entonces, muchas de aquellas personas con muchos recursos, el problema es, Santiago no está en contra de que una persona tenga dinero o que sea rica. El problema es la actitud. Y muchas de esas personas, en el tiempo en que Santiago está hablando, se creían o se consideraban autosuficientes, confiaban en sus riquezas, pensaban que no necesitaban de Dios, eran orgullosos, consideraban débiles a los cristianos porque dependían y confiaban en Dios. Y no tenían problema para blasfemar el nombre de Dios en quien creían aquellos cristianos. Entonces, esa era la realidad en aquel tiempo y aún sigue siendo la realidad hoy. Esta semana sentí mucha tristeza al escuchar las declaraciones del gobernador de la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York. Estaba dando una información en los canales de televisión y la información era una buena noticia de que ya había menos personas infectadas por el COVID-19, eran menos las personas que estaban muriendo, pero la declaración que dijo es, esto no se lo debemos a Dios. Dios no hizo nada para eso, lo hicimos nosotros. Lo hicimos nosotros, no es ni la fe en Dios, lo hicimos nosotros. Qué triste. La gente con poder, con recursos, creen, se apoyan en su suficiencia y de esa manera blasfeman el nombre de Dios. Entonces Santiago le dice a los cristianos allí de esta congregación, dice, ¿por qué ustedes están tan preocupados de impresionar a esta gente rica si ellos no están preocupados por impresionarles a ustedes? Ellos están haciendo lo contrario. Entonces, la pregunta es,
¿Por qué queremos cepillar a la gente que tiene los zapatos de la gente que tiene más recursos económicos? ¿Sabes por qué? Porque estamos esperando que ellos hagan algo por nosotros. Somos egoístas. Y muchas veces cultivamos la amistad con los ricos porque esperamos que conseguir de ellos ventajas económicas o ventajas sociales. Y dejamos de lado a los pobres y no tenemos recursos y no tenemos tiempo para los pobres porque no hay ningún beneficio en nuestro trato con ellos. Santiago es directo y él dice: no des lugar a favoritismos. No es de cristianos, no es razonable, es ilógico desde todo punto de vista, y él le da las razones a través de las preguntas que le va haciendo. Pero hay un problema principal y hay un problema mayor con el favoritismo. ¿Cuál es? Que el favoritismo no es amoroso. El favoritismo no refleja amor. Es por eso que no podemos hacerlo como cristianos. Dice el versículo 8, fíjate ahí, dice: hacen bien si de veras cumplen la suprema ley de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué se llama la ley suprema? Porque si obedecemos esta ley, prácticamente con ella obedecemos todo el resto. Gálatas 5:14 dice: en efecto, toda ley se resume en un solo mandamiento. En un solo mandamiento. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra de Dios dice que de la manera que nos relacionamos con las demás personas muestra que realmente estamos amando a Dios. Lo dice la palabra de Dios. Primera Juan capítulo 4 versículo 20. Mira lo que dice: si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces la realidad es que no sabemos amar incondicionalmente. Lo único que sabemos hacer es mostrar favoritismo. Versículo 9. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. ¿Cuántas leyes tenés que romper para ser un transgresor? 1. ¿Cuántos crímenes tenés que cometer para ser un criminal? 1. ¿Cuántos eslabones tenés que romper para deshacer una cadena? Un eslabón. Un eslabón. ¿Alguna vez has estado en uno de esos negocios donde hay carteles que dicen: si lo rompes, lo pagás? Si lo rompes, lo pagás. A ellos no les importa si lo rompiste en un pedazo, en 10 pedazos o en 1000 pedazos. Si lo rompes, lo pagas. El punto es que Santiago está diciendo que la gente piensa que el favoritismo es un pequeño pecado, porque muchas veces es considerado de esa manera en una congregación, en la iglesia, que es un pequeño pecado. Pero Santiago está diciendo que si rompes la ley de Dios, rompes la regla de Dios. Y tengan cuidado con esto.
Porque para Dios no hay, así como para Dios no hay acepción de pecados de personas, tampoco hay acepción de pecados. El pecado es pecado. Versículo 11 dice, pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. ¿Qué está diciendo? Él está haciendo una ilustración de su punto de vista acerca de no ser amoroso, que el favoritismo no refleja el amor. Y uno puede decir, yo no tomo bebida, yo no fumo, yo no maldigo, yo no soy mujeriego. ¿Qué importa eso si en tu vida estás discriminando a diferentes tipos de personas? Dios dice, es lo mismo, es lo mismo. Todo es importante. Versículos 12 y 13, Él dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Entonces, el amor trata a las personas con compasión. El amor le da a las personas lo que más necesitan, aunque sabe lo que merece. Dios te dio a vos y me dio a mí lo que más necesitábamos: el perdón de nuestros pecados. Cuando Él sabía que lo que merecíamos por nuestros pecados era la condenación. Entonces, el amor da a las personas lo que más necesitan, aun cuando sabe qué es lo que merecen. Y en realidad, probablemente, cuando Santiago está hablando de esta compasión versus el juicio, estaba pensando probablemente en el Señor Jesucristo, su medio hermano, en el sermón del monte, Mateo 5, 7, cuando decía, dichosos los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Entonces, ¿cuál es el problema con el favoritismo? No es de cristianos, no es razonable y no refleja el amor de Dios. No refleja el amor de Dios. En tercer lugar, vamos a ver la prescripción o la aplicación. La pregunta es cómo tratar a las personas correctamente. ¿Cómo tratar a las personas correctamente? Y quiero llevar la aplicación no solamente en el plano personal, sino también en el plano de la iglesia, porque es en ese plano que Santiago está hablando en este momento, en el plano de iglesia, en el plano de congregación. Entonces la pregunta es, ¿cómo tenés una iglesia amorosa? ¿Cómo tenés una iglesia amorosa? ¿Queremos que nuestra iglesia siga creciendo? En realidad todos queremos que nuestra iglesia siga creciendo. ¿Sabes qué? Tenemos que amar. Tenemos que amar. Una iglesia que ama a las personas es una iglesia que crece. Y hay creciente evidencia de que una iglesia crece muy significativamente cuando la gente que asiste experimenta el amor y la aceptación entre los miembros de esa iglesia. Entonces,
Es el amor el que alcanza a las personas. En el reino de Dios, vos no juzgás a las personas, las amás. Las amás. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la manera correcta de tratar a las personas? En primer lugar, acepten a todas las personas. ¿Has estado en una iglesia? Nosotros sí, ustedes no. ¿Saben por qué las personas luchan para aceptar a otras personas? Porque confunden la aceptación con la aprobación. Y vos podés aceptar a alguien sin aprobar su manera de vivir. Esa persona puede estar haciendo algo totalmente contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Pero vos le aceptás como persona sin aprobar el pecado en el que está involucrado. Entonces luchamos con la aceptación muchas veces porque la confundimos con aprobación. Y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es la manera correcta de tratar a las personas y de tratar con amor? Es aceptando a todos. Aceptando a todos. Romanos 15:7 dice así: por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Entonces, ese es el principio. Aceptación. Tenemos que tratar de cultivar en nuestra iglesia una actitud, esta actitud, la actitud de aceptación. Tenemos que entender que la iglesia, o esta iglesia, es un hospital de pecadores, para pecadores. Y no es un hotel donde descansan los santos para salir de ahí a ir a un desfile. Es un hospital para pecadores. Entonces, si vos sos una de esas personas que te considerás perfecta, probablemente la iglesia de Florida no es el lugar para vos. Porque este es un lugar de pecadores arrepentidos, donde las personas están trabajando duro para crecer en su vida espiritual y para agradar a Dios. Esta es una iglesia donde la gente no lo tiene todo. Tenemos diferentes tipos de personas. Y no importa dónde has estado, lo importante es dónde estás en este momento. Y si vos querés conocer a Jesús, y si vos querés crecer en tu fe, y si vos querés parecerte más a Cristo, si ya le conoces a Él, este es un lugar donde sos bienvenido. Entonces, en lo esencial tenemos unidad. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús es el Señor. Él es el Salvador. Entonces, acepten a todos. El primer paso. La manera correcta de tratar a las personas. Aceptar a todos. Segundo, aprecien a todos. Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aprecien a todos. Apreciar a todas las personas. Buscar en las personas algo que te pueda gustar. Y no solamente aceptar a las personas, sino
también mostrar aprecio por ellos. Pablo dice, tratar con respeto a la gente, como superiores a sí mismos. Eso también significa ser amables con ellos, mostrar interés hacia la gente. No son solamente tus necesidades, pero considerando las necesidades de otros, apreciar a otros. Y en último lugar, ¿cuál es la manera correcta de tratar y mostrar amor a otros? Es afirmen a todos. Afirmen a todos. Alentar a todos los que puedas. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Cuando la gente tropieza, ¿qué es lo más fácil de hacer? ¿Criticar o alentar? Criticar o alentar. ¿Qué es lo que vos haces cuando un hermano, una persona tropieza? ¿Criticás o alentás? Sé un alentador y no un condenador de los hermanos. No te pongas en la silla del crítico ni en la silla del juez. ¿Sabes qué? Con una sonrisa podés alentar a las personas. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí en el libro de Santiago? Que la iglesia que acepta, la iglesia que aprecia, la iglesia que afirma a las personas, es una iglesia que Dios bendice, porque es una demostración de compasión, y la compasión triunfa, el amor triunfa en el juicio. Nada puede detener a una iglesia llena de amor, nada lo puede detener. Pero las cosas no suceden accidentalmente, requieren un esfuerzo de cada miembro de la iglesia. Todos necesitamos contribuir para crear esa atmósfera de aceptación, esa atmósfera de aprecio y de afirmación dentro de la congregación. Entonces, todos están haciendo algún tipo de aporte, de influencia, y puede ser positiva o negativa. Y hermanos, yo creo que Dios está esperando una iglesia que ame a las personas incondicionalmente. Nadie puede detener el crecimiento de una iglesia que ama a la gente. Entonces, vos aceptás, apreciás, afirmás. Y Gálatas 3, 26, 27 dice así: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y escucha bien, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos somos iguales y no hay distinción en el cuerpo de Cristo. Somos uno en Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros y terminar con una palabra de oración. Padre, perdónanos por hacer juicios, por juzgar basado en las apariencias. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que el favoritismo y la fe del cristiano no se pueden mezclar. Son incompatibles, Señor. Ayúdanos a entender que es anticristiano
es irrazonable y que no refleja el amor que tú quieres que nosotros reflejemos como hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a comprometernos, a aceptar, apreciar y a afirmar a todas las personas, así como tú nos aceptaste en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser amorosos y más que todo, a tener una reputación, tanto como individuos, Señor, en esta familia de fe, así como de iglesia. Esa reputación de personas que te aman a ti, Señor, y que amamos a las personas. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. De esta manera estamos concluyendo este capítulo, por lo menos esta sesión, en este mensaje, y hemos terminado la 5ª semana de cuarentena aquí en el Paraguay y queremos una vez más animarles. Vamos a estar conectados. Ayuda mucho el hecho de poder saludarnos, enviarnos ánimo a través de las redes sociales, a través de la tecnología, y no nos olvidemos de aplicar estos principios que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Terminamos adorando al Señor nuevamente con esta alabanza. Pablo decía en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Cantá con nosotros desde tu casa una selección de cánticos bien conocida, de canciones alegres. Estas canciones dicen así. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Él me ama, Él me ama, me ama así con tierno amor. Él me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes, decile, tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Él te ama, Él te ama, Él te ama así con tierno amor. Él te ama, su nombre es Jesús. Amén.